Don Aurelio, el alma en pena. Te cuento cómo empezó todo. Esta historia comienza con Marcos, un campesino de manos rudas y corazón noble, pero sumido en una pobreza que calaba hasta los huesos. Él vivía en un pueblito pequeño, de esos que parecen olvidados por el tiempo, llamado Alta Gracia. Su hogar no era más que una casita humilde, levantada con adobe y sudor, donde compartía sus días con su esposa, una mujer valiente que trataba de sacar sonrisas donde solo había hambre. La situación en Alta Gracia era desesperante. Lo poco que Marcos sembraba con tanto esfuerzo ya no crecía. Las semillas se secaban antes de romper la costra de la tierra. El agua, ese tesoro líquido, se estaba acabando en todo el rancho. Los arroyos eran ahora cicatrices de piedra seca, y el pozo comunal solo entregaba un barro amarillento. No llovía desde hacía meses. El sol, implacable, brillaba cada día con una furia que parecía castigo divino. Todos los campesinos vecinos, hombres y mujeres curtidos por el trabajo, estaban entrando en una profunda preocupación que ya rayaba en la agonía. Una tarde, bajo la sombra de un árbol de higuerón que se caía a pedazos por la sequía, los campesinos se reunieron en las fincas. El ambiente estaba cargado. Había enojo en las voces, pero sobre todo un temor silencioso que les apretaba el pecho. Tenían que hacer algo para resolver la falta de agua, o el pueblo simplemente desaparecería, devorado por el polvo. Entre todos, tras mucho discutir, decidieron escribir una carta dirigida al alcalde del municipio principal, allá en Villa Esperanza, pidiendo ayuda urgente. En la carta, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme en su ruego, describieron el calvario que vivían y solicitaron la construcción de un pozo profundo para todos. Pero entonces surgió el gran problema. ¿Quién llevaría la carta? El camino hacia Villa Esperanza no era un paseo. Era un trayecto largo, tortuoso y, sobre todo, peligroso. Algunos decían que en los cerros se escuchaban lamentos raros por las noches. Otros hablaban de asaltantes sin escrúpulos o de viajeros que simplemente se tragaba la montaña y de quienes nunca se volvía a saber nada. Nadie quería arriesgarse. El miedo era más fuerte que la sed, hasta que todos voltearon a ver a Marcos. A pesar de ser el más pobre, también era el más joven y, por cruel que suene, el más necesitado de todos. Le ofrecieron unas cuantas monedas de plata, prometiéndole una recompensa mayor si lograba traer la ayuda. Marcos miró a su esposa, quien estaba a un lado. Ella no dijo nada, no hacían falta palabras. En su rostro demacrado se notaba la misma desesperación que todos cargaban. El joven, sintiendo el peso de su responsabilidad y obligado por la falta de dinero y de agua, aceptó. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas amenazaba con salir, Marcos se subió a su burrito, un animal flaco pero fiel. Llevaba la carta bien guardada en el morral colgado al hombro y partió. El pueblo entero lo miró en un silencio sepulcral, mientras se alejaba por el camino de tierra. Nadie sabía si volvería, y él, en el fondo de su alma, tampoco tenía la certeza. Marcos avanzó todo el día. El calor era sofocante, el polvo se le pegaba a la garganta, y el único sonido era el golpeteo de los cascos del burro contra la piedra caliente. No se detuvo a descansar. Cuando la oscuridad cayó por completo, se dio cuenta de que ya estaba muy lejos de cualquier rastro de civilización. No había casas, no había postes eléctricos, solo el camino oscuro, solitario y el susurro de los matorrales. Alrededor de las 12 de la noche, el agotamiento pudo más que él. Se acercó a un árbol grande y viejo que parecía un gigante vigilante. Desmontó el burro, lo amarró con cuidado al tronco y se sentó en una roca. Tenía el cuerpo molido y un hambre vieja. Sacó un pedazo de pan duro de su morral y comenzó a comer mientras miraba la negrura del bosque. De repente, el ambiente cambió. Se empezaron a escuchar sonidos extraños a lo lejos, como crujidos que no eran de animales conocidos.
Un fuerte viento resoplaba entre las ramas y un escalofrío helado le recorrió la espalda a pesar del calor del día. Intentó cerrar los ojos para dormir un poco, pero los ruidos se hicieron más claros. Eran pasos lentos, pesados, de alguien que caminaba sobre la hojarasca acercándose sin prisa. Al abrir los ojos, el corazón se le detuvo. Frente a él, a pocos metros en la oscuridad, apareció una figura que lo paralizó. Era un hombre mayor, extremadamente delgado, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo que parecía de otra época. Estaba allí, parado, solo en medio de la nada absoluta. A Marcos se le hacía muy extraño encontrar a alguien así a esa hora. El miedo se le instaló en el estómago como un nudo de hierro. Y entonces el anciano habló con una voz que parecía venir de muy lejos. «Buenas noches, joven. ¿Hacia dónde se dirige?» Marcos dudó. Le tembló la mandíbula, pero contestó por educación. «Voy al municipio de Villa Esperanza, don. Llevo una carta pidiendo ayuda para mi gente». El anciano lo miró fijamente y su respuesta fue una sentencia. «Entonces, no te quedes aquí, muchacho. Si duermes en este lugar no verás el amanecer». Marcos frunció el ceño, confundido y asustado. «¿Por qué dice eso?» «Esta zona es peligrosa», continuó el viejo. «Si te quedas aquí, podrías perder tus pertenencias y tu vida. Por estos alrededores hay gente mala que se aprovecha de los viajeros solitarios. Será mejor que no te quedes a dormir aquí. Si me haces caso, llegarás a salvo. Ve por el camino del este, caminarás unos kilómetros de más, pero es más seguro. Hay unas piedras grandes que te van a guiar. Debes seguir hasta salir del monte». Marcos tragó saliva. Había algo en el tono del anciano que no era una advertencia cualquiera. No parecía un consejo, sino una visión de algo que ya estaba escrito. «Gracias, señor. Haré lo que me dice. Pero dígame, ¿usted qué hace por estos lugares completamente solo?» El viejo no dijo nada. Solo lo miró con una expresión de profunda tristeza y cansancio. Marcos, sintiendo que el aire se volvía pesado, no esperó más. Se subió a su burro y se marchó a toda prisa hacia el este. El anciano se quedó allí como una estatua de sombras, sin moverse ni un centímetro. Mientras Marcos subía por el nuevo sendero, el joven campesino todavía temblaba. Obedeció la instrucción de las piedras grandes. Pasaron unos minutos y el camino seguía subiendo por una pendiente pronunciada. Al llegar a una parte alta, desde un claro entre los pinos, pudo ver hacia abajo, hacia el tramo exacto donde pensaba dormir antes. Se le cortó la respiración. En el mismo sitio donde estaba el árbol grande, ahora había una fogata encendida. Marcos se detuvo y observó desde lejos. Vio a dos hombres armados con escopetas sentados junto al fuego, revisando el área con linternas. Parecían sospechosos, con gestos rudos y caras de pocos amigos. El corazón le dio un vuelco a Marcos. Se dio cuenta de que el anciano tenía razón. Lo había salvado de una muerte segura. Si no se hubiera cruzado con él, habría estado dormido ahí mismo, a merced de esos hombres. Apretó las riendas y siguió su marcha sin mirar atrás, agradeciendo al cielo por ese encuentro fortuito. Con las primeras luces del amanecer, Marcos llegó finalmente a Villa Esperanza. Estaba exhausto, hambriento y con los ojos rojos por no haber dormido, pero estaba con vida. Logró entregar la carta en el municipio. Su objetivo estaba cumplido, pero ahora venía el desafío del regreso. Tras descansar un poco en unas cabañas baratas, emprendió el viaje de vuelta al día siguiente, saliendo muy temprano para que la noche no lo atrapara en el monte. Estando ya a pocos kilómetros de llegar a su pueblo, el mismo anciano volvió a aparecer. Estaba parado en medio de la carretera, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Marcos se sorprendió muchísimo. ¿Cómo era posible que ese hombre hubiera llegado hasta ahí, caminando desde tan lejos y más rápido que un burro? «Oiga, don, ¿cómo llegó hasta aquí?», preguntó Marcos, intentando ocultar el pavor que le subía por la garganta. «Conozco todos estos rumbos, joven». «Veo que pudiste llegar a salvo», respondió el viejo con una sonrisa tenue.
Gracias por la advertencia, señor. Por usted es que estoy vivo. Dígame, ¿puedo hacer algo por usted en agradecimiento? Lo que sea. El anciano lo miró con una seriedad que helaba la sangre. Eres una buena persona, Marcos. Por eso te ayudé. Y sí, hay algo. Vas a regresar a Altagracia y después tienes que ir al panteón del pueblo. Busca la tumba de alguien llamado Don Aurelio. Enciende 3 velas por 9 noches seguidas y reza por su alma. No pidas nada para ti, solo reza. Al final, obtendrás una recompensa. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sucederá después de esas 9 noches? El anciano le sonrió de una forma aterradora pero extrañamente pacífica. No hagas preguntas, hijo, solo hazlo y todo cambiará. Te ayudaré a salir de la miseria. Al regresar al pueblo, Marcos no podía dejar de pensar en Don Aurelio. Su esposa lo recibió con alegría, y los vecinos lo miraban con respeto por haber cumplido la misión. Pero Marcos tenía la mente en el cementerio. Una noche, armado con una linterna y 3 velas, se dirigió al panteón. El corazón le latía con una fuerza que le dolía en las costillas. Buscó entre las lápidas hasta que encontró una vieja y descuidada que decía Aurelio. Se arrodilló y comenzó el ritual. Noche tras noche, bajo el viento frío y el silencio de los muertos, Marcos encendía las velas y rezaba. Las primeras noches sintió ruidos y sombras, pero para la 9ª noche, el ambiente era de una paz absoluta. Mientras terminaba su último rezo en la 9ª noche, el viento sopló con una fuerza inmensa. Las velas parpadearon y de pronto la figura del anciano apareció frente a él, más brillante que antes. Gracias, amigo, has cumplido. Ahora mi alma podrá descansar en paz. Marcos, temblando, entendió la verdad de golpe. El anciano que lo salvó, que lo guió en el camino y que estaba frente a él, era el mismo hombre que estaba sepultado bajo sus pies. No te asustes, Marcos, dijo el espíritu de Don Aurelio. Solo quería descansar. Mi alma quedó atrapada por pendientes del pasado, pero tus rezos desinteresados me han liberado. Como prometí, te diré dónde hay un tesoro enterrado en las faldas de la montaña. Ve y tómalo, es suficiente para sacarte de la pobreza. Pero Aurelio añadió una condición final. No uses este oro para la vanidad, úsalo para ti, pero comparte lo que realmente importa. El agua, la comida y lo que tu tierra produzca. Esa es la ley. Si te vuelves egoísta, lo perderás todo. Marcos siguió las indicaciones al pie de la letra. Encontró el oro, pero en lugar de huir con él, construyó el pozo profundo que Altagracia necesitaba. La tierra volvió a ser verde, el agua fluyó de nuevo y el hambre se convirtió en un recuerdo lejano. Marcos vivió el resto de sus días como un hombre respetado, visitando cada fin de semana la tumba de su amigo Aurelio, para ponerle 3 velas y agradecerle por haberle enseñado que a veces los que ya no están son los que más nos cuidan. ¿Qué te pareció la historia? Comenta.